Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sandy y ¡feliz Halloween! Hoy vamos a hacer una bebida muy tradicional de Sudáfrica que se llama Dom Pedro. Como es Halloween, vamos a hacer esta receta de acuerdo al tema. Entonces ahora les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Para elaborar esta receta vamos a necesitar chocolate, claras de huevo, azúcar impalpable, amarula y una pizca de sal. Para realizar los discos de chocolate vamos a derretir el chocolate en el microondas. Vamos a derretir el chocolate a velocidad baja porque si no vas a quemar el chocolate. Cuando derritas el chocolate en el microondas no te olvides de chequearlo cada 20 segundos para que no se queme y no se pase de la temperatura. Como es chocolate negro, necesita que esté a 32 grados centígrados. Si quieres que te enseñe a temperar chocolate, solo ponlo en los comentarios y yo lo voy a hacer en el siguiente video. Vamos a chequear la temperatura. Está a 33, entonces vamos a esperar un poquito más. Hasta mientras vamos a tener nuestro plástico listo. Vamos a estirar los discos de chocolate en este plástico que lo puedes encontrar en cualquier papelería. Es un plástico para envolver cuadernos. Colocamos el chocolate. Vamos a taparlo con un rodillo. Lo vamos a estirar. Ya lo hemos estirado con el rodillo. Ahora solo tenemos que esperar un momento a que esté un poco más duro para poder hacer los círculos. Una vez que hemos sentido que el chocolate ya está listo, está un poco más durito, vamos a cortar círculos. Ahora vamos a esperar hasta que el chocolate se endure. Para elaborar este merengue francés, vamos a montar las claras y agregar el azúcar en 3 tiempos y la pizca de sal. Ahora vamos a hacerlo. Una vez que está listo nuestro merengue, como lo pueden ver, vamos a agregar unas gotitas de amarula y vamos a agregar polvo de oro comestible. Una vez que nuestro chocolate esté duro, lo que vamos a hacer es decorarlo con polvo de oro. Ya tenemos nuestros discos de chocolate. Ahora lo que vamos a hacer es decorarles con polvo de oro comestible. Ya tenemos todo listo para el postre. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo y presentarlo. Vamos a hacer un quenelle de helado de vainilla. Vamos a colocarlo dentro de la copa. Ahora vamos a colocar nuestro amarula. Vamos a colocar nuestro disco de chocolate. Ahora vamos a poner nuestro merengue. Listo. Tenemos nuestro postre de Halloween con un sombrerito de bruja. Estos Dom Pedros con sombreros de brujita son ideales para Halloween, ¿no es cierto, Arti? Ahora a romperlo. ¡Listo! Si te gustó este video, por favor no te olvides de poner like y suscribirte a mi canal de YouTube. ¡Nos vemos en la próxima!